¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, hay un grupo de alcaldes, particularmente de las comunas rurales, que han dicho que no hay condiciones para el retorno a clases, no al menos en las primeras semanas de mayo. Si bien son menos alumnos por cada escuela, no son menos alumnos por sala, y esa es una de las dificultades. Estamos junto al alcalde Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, presidente de AMUCH, además de la Asociación de Municipalidades de Chile, para preguntarle precisamente, alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Ayer se reunieron con el ministro de Educación, los alcaldes de las tres asociaciones. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? ¿Qué va a pasar finalmente con el retorno a clases? ¿Qué piensan ustedes respecto de lo que se está proponiendo y también los plazos? A ver, esta reunión que tenemos los lunes es el fruto de la suspensión de clases del mes de marzo. Ahí se generó una reunión todos los lunes para ir monitoreando, y eso es lo que hemos estado haciendo. Y también hemos conversado muy francamente con el ministro, y agradecerle al ministro por esa sinceridad, de este proceso que no ha sido fácil. Es una situación tremendamente extraordinaria. Ya estuvimos evaluando también lo que fue la educación a distancia. La misma AMUCH presentó un estudio en donde más del 83% de los padres decía que la educación a distancia había sido un fracaso total, digamos, porque no se cumplían las condiciones mínimas. Y obviamente que las clases presenciales también nos preocupan, digamos, en términos de que cuando eso pueda ocurrir, teniendo y haciendo un paréntesis en esto y dejando muy claro que las tres asociaciones ponemos en primer lugar la salud de los niños y su familia. Eso es intransable, ¿ya? Pero cuando pueda ocurrir una situación de clases presenciales, le hemos dicho al ministro que hay que empezar a trabajar ya los protocolos, pero también nosotros lamentamos la filtración de los protocolos que se conocieron hace algunos días, porque nosotros creemos que muchos de esos protocolos no están en la línea de lo que puede ser la realidad de distintas comunas, ¿ya? Yo creo que acá de repente hay mucha gente que es muy teórica. No estoy hablando de ministro, estoy hablando de mucha gente que opina de esto y que dice, ya, vamos a hacer un protocolo, 20 niños por sala. Pero esas personas seguramente nos han dado una vuelta por los colegios o las escuelas rurales, por los colegios municipales, en donde hay 40 niños y no hay más salas, digamos. O sea, habría que construir el doble de salas o habría que tener el doble de dotación docente con los presupuestos ya ajustados que tenemos. Entonces, no es real generar ese tipo de expectativas. Y lo que nosotros sí creemos es que cuando se vuelva a las clases presenciales tenemos que asegurar primero la salud de los niños, pero también de su familia. Los niños están en un sistema. Cuando se le dice a los niños que vuelvan a clase, de alguna forma también se está diciendo a la familia que vuelva también, no solamente a hacer las compras que son necesarias, ir a dejar a los niños transporte público, transporte privado, furgones escolares y todo lo que demanda los que somos padres, todo lo que demanda el circuito, digamos, de los niños en clase. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de debate, el momento y la oportunidad del debate, y esos protocolos a veces un poco teóricos que efectivamente no se condicen con la realidad. En definitiva, alcalde, ¿usted descarta que las clases se retorne a clases gradualmente a partir de mayo? Yo lo veo muy difícil que durante mayo se pueda retornar a clase, la verdad. Y también aquí lo conecto con otro debate, que es el debate del PIC. ¿Ah? Algunos dicen que va a haber un PIC y el PIC significaría como una especie de A, o sea, sube, baja. Hay muchos expertos con los cuales también hemos hablado que dicen que esto va a ser más bien una meseta en el tiempo. Entonces, la verdad es que considerar que esto va a ser un PIC, que vamos a volver a cierta normalidad para poder tener a los niños, porque además hay que entender que los niños tienen un comportamiento muy distinto. No le podemos pedir a los niños los mismos comportamientos que los adultos, por supuesto, ¿cierto? Entendiendo que hay ciertas situaciones. Por lo tanto, tenemos que tomar ciertas medidas. Yo creo que se puede ir volviendo en la medida en que estemos seguros de que no corren ningún riesgo ni ellos, ni su familia, ni el entorno. Y también algo muy importante, los profesores, las profesoras, hay muchos profesores y profesoras que también son de edad avanzada y que por supuesto también están en grupo de riesgo. Entonces tenemos que ver este contexto y tenemos que ver el fenómeno también de un punto de vista integral. Ahora, yo creo que es importante pensar y ponerse a planificar, sí. Generar expectativas de medidas, no. Y eso creo que es lo que hemos hablado con el ministro. El ministro está en la misma línea, nos ha entendido perfectamente y ya generamos algunas líneas de trabajo. ¿Cuáles líneas? ¿Qué le propusieron ustedes al ministro? ¿Cuándo podría entonces y cómo se podría entonces retornar a clases? Le propusimos tomar las recomendaciones que se hicieron al ministerio, que no surgen, porque se dijo que estas recomendaciones como que eran del ministro. Fue un comité asesor, algunas personas que empiezan a pensar, digamos, en este tipo de cosas, pero darle una bajada real, o sea, conectarla con la realidad de lo que ocurre realmente en la escuela, en los colegios. No es lo mismo un colegio particular pagado, sector oriente, un colegio subvencionado, a un colegio municipal, colegios rurales. Las realidades son muy distintas. Lo que le propusimos al ministro es hacer una bajada, justamente poner la pelota en el piso y hacer una bajada a la realidad y entender cómo desde ahí podemos construir
para el día de mañana tener clases presenciales que sean efectivas, pero lo más importante, que sean seguras, ¿cierto?, para toda la comunidad escolar. Alcalde, ¿qué opinión tiene usted respecto de este diseño de la llamada nueva normalidad? Retorno a clases progresivo, paulatino, retorno también presencial de los empleados públicos a sus funciones, a los lugares de trabajo. ¿Qué opinión tiene respecto de cómo se ha comunicado esto? Ayer la subsecretaria hablaba de tomarse un café con los amigos. No, yo creo que han habido, y eso también lo hemos conversado internamente, yo creo que han habido errores comunicacionales, eso no cabe duda. A ver, comunicar en Chile hace mucho tiempo que es muy complejo, porque efectivamente hay que ser muy concreto con lo que uno tiene que transmitir. Comunicar en tiempos de estallido social era muy difícil. Y comunicar en tiempos de pandemia es mucho más difícil que comunicar en estallido social, porque además la sensación de la gente, a ver, hay que entender algo, veníamos saliendo, o estamos en medio, dependiendo cómo se quiera tomar, digamos, de una crisis social, en donde estuvieron también en cuestionamiento las instituciones, que son las mismas instituciones que hoy día tienen que decirle a la población qué hacer para cuidar su vida. Entonces, cuando tenemos instituciones que vienen de un proceso que la ha cuestionado, la ha debilitado, por supuesto que hay que tener mucho más cuidado a la hora de poder comunicar, porque efectivamente tenemos personas que están obviamente más incrédulas con lo que puedan decir estas instituciones. Todas las instituciones, no estoy hablando solamente de un gobierno de turno, todas, todos estamos cuestionados. Por lo tanto, creo que la comunicación tiene que ser una comunicación muy, muy concreta, muy efectiva, y eso creo que también hay que salir del polo binario, de los buenos contra los malos, de que tú eres de acá, tú eres de allá, para no poner ningún ejemplo, pero hoy día lamentablemente nosotros vemos como, por ejemplo, en su momento esto de la cuarentena total era de un sector político y la cuarentena transitoria era de otro, ¿no? Y lo mismo tiene que pasar con esta normalidad. Yo creo que esta normalidad hay que trabajarla, pero hay que generar un consenso nacional. No puede ser que esta nueva normalidad, o como se quiera llamar, a mí no me gusta mucho el nombre, sea solamente de un sector y que el otro lo ataque porque sí, porque lo propone el otro. Efectivamente tenemos que acostumbrarnos, eso sí estoy de acuerdo, acostumbrarnos a una nueva convivencia. Esto mismo, ¿cierto? Esta entrevista, usar los implementos, esto nos va a acompañar por mucho tiempo. Y si esto vamos a sincerarlo y van a ser años, tenemos que ser capaces de seguir trabajando, de seguir estudiando, de seguir produciendo, de seguir moviéndonos, porque de lo contrario, efectivamente ya tendríamos que sincerar que esto prácticamente, digamos, es el fin de todo, digamos. Y yo creo que no estamos disponibles como sociedad a asumir que esto es el fin, digamos. Tenemos que seguir reinventándolo. Ahora sí, tenemos que ser creativos y tenemos que ser también responsables con las propuestas. Yo creo que eso sí, muy responsables con las propuestas. Yo creo que no podemos hacer o comunicar algo para que la gente salga a la calle de manera responsable. Tenemos que ser muy cautos en eso. Bien, le agradecemos al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, también presidente de AMUCH. Hay muchos temas sobre la mesa, sin duda, está la reapertura del comercio, el retorno a clases. Vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente tras este diálogo entre alcaldes, también docentes y el Ministerio de Educación. ¿Se va a cumplir o no esta nueva fecha que se ha entregado, este regreso paulatino? Vamos a ver cómo avanzan estas conversaciones, Carla. Sí.